el versículo 25 dice, decían unos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pero habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y bueno, Jesús está nuevamente hablando, versículo 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Estaban preguntando. Así que están los fariseos que escuchaban y planearon matar a Jesús. Jesús, en el último día de la fiesta, en una semana, se puso de pie y alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y había otra vez división entre la gente, porque unos decían, este es el Cristo, y otros decían, no, y había pleito. Decían algunos, nunca ha hablado este hombre con tal autoridad, ¿y por qué no lo han traído? Vamos a prenderle, vamos a encarcelarlo, vamos a matarle. Bueno, y entonces ese es el contexto. Jesús está en el templo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, y dice la Biblia, está enseñando. Y entonces viene una multitud de escribas y de fariseos que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Versículo 6, para tentarle. Entonces, Jesús está en el templo. Y cuando dice en el templo, no se refiere adentro del templo, se refiere en el atrio. Y está enseñando. La gente está dividida entre sí. Algunos creen en Jesús, que es el Cristo. Otros lo ven como un engañador. Los fariseos están enojados y buscan la manera de cómo prenderle para matarle. Hay alguaciles que son los policías del templo, que también están confabulados o instruidos por los sacerdotes para matar a Jesús en algún momento. Quisieron, por lo que estaba diciendo Jesús, prenderle en ese momento, pero porque había mucha gente que estaba a favor de Jesús, no podían. Hasta ahí vamos. Luego, la historia dice que mientras Jesús estaba sentado, los maestros se sentaban para enseñar. Algunos se sentaban en un banquito que se llamaba cátedra. Se sentaban en una cátedra y ahí estaban enseñando. Jesús estaba sentado y mientras estaba enseñando, trajeron a una mujer que dice la Biblia era adúltera y que la habían encontrado en el acto mismo de adulterio. Y le dicen, maestro, ¿qué dices? La ley de Moisés dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Pero Jesús se inclinó a tierra y comenzó a escribir. Hasta ahí estamos. Vamos a interpretar. La Biblia nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley. Abrogarla es cancelarla. Jesús vino a cumplir la ley. Entonces lo estaban tentando para ver si Jesús no cumpliría la ley. ¿Ok? Vamos a ver en San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5.
Jesús está diciendo que su palabra no pasará. Dice el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y cuando dice la ley, se refiere a la Torá o a los libros del Pentateuco, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando dice, no he venido a abrogar los profetas, se refiere a todos los libros históricos y proféticos, como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y cuando dice la ley, también estaba metido el Pentateuco más los Salmos, el libro de los Salmos. O sea, prácticamente el Antiguo Testamento, en un sentido, es lo que Jesús dice, yo no he venido para anular lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué más dice? He venido para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Jesús entonces no lo vino a abrogar, a cancelar, a anular. La otra. Entonces, primero, Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 20? Vamos a ver qué dice la ley. Éxodo capítulo 20. Versículo 14. No cometerás adulterio. Está en la ley. Dios está en contra del adulterio. Y por lo tanto, Jesús también estaba en contra del adulterio. Y adulterio significa que tiene su cónyuge, pero le es desleal, lo traiciona o la traiciona y está con otra persona. Como dice la Biblia, el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Y la ley dice que adulterio es pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Lo encuentro yo en Primera de Juan 3:4, que dice Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es una infracción? Violar la ley, no cumplir la ley. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Y si Jesús dijo que vino a cumplir la ley, el adulterio es pecado, porque es infracción de la ley. Dios dijo, no adulterarás. Y si se adultera, eso es pecado. ¿Qué más? Lo que hemos visto, dice la Biblia, que le trajeron a Jesús escribas y fariseos una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero vamos a ver lo que dice Levítico 20:10. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Cómo se tenía que actuar? Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice la ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué trajeron a la mujer? ¿Dónde está el hombre? No encuentro esto aquí. Porque dice la Biblia que si estaba adulterando, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué a la mujer sí hay que condenarla? ¿Y por qué al hombre adúltero lo dejaron ir libre? Ven cómo estaban probando a Jesús, a ver qué Jesús hacía. Pero la otra es entonces, Jesús sabía la ley y la ley dice que los dos deben de morir, debían de morir, no nada más ella. Y la otra, la Biblia dice que tenía que ser llevado el adúltero o la adúltera llevados al sacerdote, porque era el juez. Vean, versículo del Levítico, el versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿cómo dice el capítulo 18, verso 20? No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. O sea, en muchas porciones de la Biblia encontramos que Dios está prohibiendo el adulterio. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, con la nuera, se ayuntare con varón como con mujer, o sea, un afeminado, un homosexual, ambos deben ser muertos. El que tomare mujer, también a la mamá de la mujer, a los dos los van a quemar a fuego. Al que tuviere cópula con una bestia, matarán a la bestia y el hombre será la persona muerta. Si llegare la mujer a ayuntarse con un animal, vas a matar a la mujer y al animal. Fíjense, eso está en la Biblia. Si alguien tomare a su hermana, hija de su padre, su hermanastra o su media hermana o hija de su madre, es cosa execrable. Serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, bueno, sigo más, esos serán cortados, expulsados del pueblo. Pero si vemos más adelante, dice la Biblia que tendrían que ser llevados al sacerdote como juez. Y en la historia nos dice la Biblia que ya los jueces sesionaban en la puerta de la ciudad, en la entrada. Allí era la reunión de los jueces. Entonces se abrían las puertas y había un espacio donde estaban los jueces sentados para juzgar. Entonces, si usted va a un juzgado, ¿a dónde lo encuentra? ¿En el mercado? ¿En el atrio del templo? No. Por lo tanto, Jesús sabía que él en ese momento no era juez. Y también la Biblia dice que Jesús no vino en su primera venida para condenar, vino para salvar. Y en su segunda venida vendrá como juez. Pero en su primer venida era para salvar. Por lo tanto, él no vino a condenar. Y si lo hubiera hecho, nada más condenando a la mujer, él hubiera sido un corrupto, un juez corrupto, porque estaría violando la ley y luego él mismo cometiendo un proceso indebido de juzgar a una y al otro no. Ahora, vamos más adelante. En Éxodo 22, estamos ahorita viendo la interpretación de esto. Deuteronomio
19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ya llegan los fariseos y escribas. ¿Dónde están los testigos? No estaban los testigos. Entonces, era realmente una prueba para que Jesús fuese señalado de que él no iba a cumplir la ley. Vamos a ver San Juan 8, regresamos. Entonces, tiene que haber testigos, 2 o 3 testigos. No se puede acusar a una mujer adúltera sin el varón adúltero. La ley sobre el juicio es una cita que no la escribí bien. Y la otra tenía que ser por un juez. Y el juzgado se encontraba en la entrada de la ciudad y no en el atrio del templo, donde Jesús estaba. Y Jesús no se sentó como juez, se sentó como maestro para enseñar. Por lo tanto, en ese momento él no era el juez. Siguiente. Ahora, el asunto no es que no se pueda juzgar o no se deba juzgar, es que no se debe juzgar indebidamente. No podemos hacer juicio sin ser justos, ¿no? Ahora, dice versículo 6, esto decían tentándole para poder acusarle. Ya ve cómo él viola la ley, ya ve cómo él no cumple la ley, lo estaban tentando. Pero más adelante veo qué es lo que dice. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este asunto es una pregunta que muchos teólogos y yo, y quizá usted, nos hemos hecho. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? ¿Por qué Jesús escribió en el suelo? ¿Y por qué está este hecho registrado en la Biblia? Primero, vamos a interpretar. No hay nada casual ni espontáneo en todo lo que Jesús hace. Todo lo que Jesús hace, dijo, hizo, tiene un propósito. Entonces, ¿por qué se escribió que Jesús, inclinado a tierra, escribía en el suelo? Tiene un propósito. Y yo pienso lo siguiente. Vean, Jeremías capítulo 17, versículo 3. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está hablando, el pecado de Israel es terrible porque ese pecado está escrito en su corazón, ya es tan grabado está que no se puede quitar. Más adelante sigue hablando. Será bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 7. Versículo 8. Engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo.
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cuando tú escribes algo en el polvo, ¿es algo permanente? No. Con el viento, con el pasar de la gente, se borra. Es decir, la Biblia nos dice, por otro lado, que nuestros nombres están escritos en el libro. Y cuando se escribe en el polvo, es decir, no tiene ya significado. Ya. Es decir, serás borrado. Porque escribir en el polvo no es nada seguro. Tú escribiste hoy algo y mañana, después de llover, después de un viento recio, pues ya se quitó esa letra, ese mensaje. Entonces, vamos a la interpretación. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? Algunos han considerado que él estuvo escribiendo los pecados de la gente. Adulterio, chisme, injusticia, odio, venganza, mentira, adulterio, idolatría, hechicería, etcétera. Estaban escribiendo. Y cuando estaban viendo que él escribía, pues ellos también se quedaron, bueno, ¿por qué no nos contesta? ¿Qué está haciendo? Y vean, porque el contexto más, vamos a observar, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Son pecadores todos. Entonces, el que esté sin pecado, ya, ¿por qué tanta insistencia? El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, ya. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Entonces, creo yo, porque muchos teólogos así lo han expresado, él estaba escribiendo todos los pecados del pueblo, de la gente. Y si hacemos referencia a Jeremías 17:13, entonces dice, todos los que se apartan serán escritos en el polvo, no permanecerán. Entonces, todos ellos, tal vez estaba poniendo los nombres de esos religiosos, de esos acusadores, pero ya eran como borrarlos. Pero yo entiendo, para mí, en el contexto de la misericordia de Dios, es que aunque estaba escribiendo todos esos pecados se podían borrar. Porque Dios es un Dios misericordioso. Escribes adulterio, pero pasa el viento o la mano o el pie o el agua y se quitó adulterio. ¿Qué estaba diciendo? Que esos pecados podían ser borrados. No eran permanentes. Por eso la Biblia dice que cuando se levantó, bueno, los hombres se fueron, desde el más viejo hasta el más joven, y se quedó Jesús solo con la mujer. Jesús se enderezó, viendo que no había nadie, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a ver la interpretación. Jesús, como vimos, no vino a este mundo a condenar, dice, sino a salvar. No he venido, dice,
a condenar, he venido a salvar. Y entonces él amaba a todos los que en ese momento estaban acusando a la mujer. Y a esta mujer Jesús la vio con ojos de misericordia. Vamos a ver lo que dice San Mateo 23:23. San Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Así que estos hombres que llevaron a la mujer delante de Jesús, a la mujer adúltera, estaban faltando a tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y por qué a la justicia? Porque ellos solamente estaban condenando a la mujer adúltera y no estaba el hombre adúltero. Segundo, porque ellos mismos no se veían que también eran pecadores. Otra cosa que estaban faltando, a la misericordia, porque la Biblia dice que es posible otorgar perdón cuando nosotros mismos nos damos cuenta que si estuviéramos en la misma situación, quizás seríamos peor. Y por eso dice el apóstol Pablo que si tú ves a tu hermano que ha cometido pecado, tú debes mirarle con misericordia, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado y caigas. Hay personas que son muy legalistas, es decir, exigen el peso de la ley, por ejemplo, en asuntos con los hijos de otras personas, pero se olvidan que tienen hijos, se olvidan que tienen familia, se olvidan que ellos también pueden cometer pecado. Y no está diciendo Jesús que el pecado no se juzga, sino que se debe juzgar con juicio, con misericordia y con fe. Porque a veces se quiere cumplir la letra de la ley, pero el espíritu de la ley no se cumple. Y el espíritu de la ley es con justicia, con misericordia y con fe, considerándonos a nosotros mismos, porque podemos nosotros también un día cometer ese pecado. Jesús nos dice, y también la Biblia dice, que cuando nosotros nos gozamos de la disciplina que otro está recibiendo o de la prueba que otro está pasando por su maldad, dice, no te ensoberbezcas, no te alegres cuando veas a tu hermano estar sufriendo por su pecado, porque Dios lo verá y entonces vendrá contra ti. Así que vamos a ver la observación, la aplicación de este pasaje. En primer lugar, Dios quiere que nosotros cumplamos su palabra, porque toda su palabra es su voluntad. No hay una que sí y otra que no. Toda su palabra. Y queremos obedecerla. No debemos decir, pues yo cumplo esto, pero esto no me conviene. Todo. Segunda cosa que vamos a hacer, hermanos. No vamos a juzgar sin justicia, sin misericordia y sin fe. Y no mencioné fe, pero fe significa que Dios puede perdonar los pecados. El que cree, el que se arrepiente, el que tiene fe en Dios, Dios lo puede perdonar. Así sea el hombre más vil. Entonces,
Vamos a juzgar, pero con misericordia. A mí en mi experiencia me han traído casos para que yo aplique una disciplina y casos que trascienden. Y normalmente pienso, Dios dice en la Biblia que yo me debo considerar a mí mismo, no sea que yo también sea tentado. Y entonces no puedo cargar con todo el peso de la ley sobre la persona o castigar, ¿verdad? Tengo que tener misericordia, justicia, fe. No señalar. ¿Por qué hizo lo que hizo? Hay un motivo. Quizá la raíz tiene que ver con otro problema. Odio, amargura. Y tenemos que atender eso. Finalmente, yo creo que en este pasaje lo que dice, no infrinjas la ley. Yo no te condeno, pero ya no infrinjas la ley. No peques. No peques. Y amados, yo creo que la disciplina debe ser con el propósito de que las personas no pequen más. Y muchas veces usted como padre, o usted como maestro, o usted como una autoridad que Dios le ha puesto en algún lugar, usted debe de evaluarse a sí mismo. ¿Usted puede lanzar la primera piedra? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Si nosotros estamos libres de culpa, podremos arrojar la primera piedra. Pero si nosotros tenemos en algún momento algo que también a Dios no le agrada, primeramente tenemos que evaluarnos. Si soy papá, yo tengo que pedirle a Dios primero perdón antes de disciplinar a mis hijos. No significa que no va a haber corrección, pero yo tengo que evaluarme a mí mismo y tengo que actuar en misericordia. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude hoy para actuar con misericordia y que si en algún momento hemos fallado, le digamos a Dios, yo ya no quiero infringir la ley. Amén, hermanos, porque Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.